Cancún se ha convertido rápidamente en uno de los destinos favoritos del mundo, una majestuosa playa de arena blanca y brillante agua turquesa, compuesto por una infinita y espectacular vida marina. Con una increíble belleza natural y una infinidad de opciones de entretenimiento, Cancún es uno de los lugares turísticos más visitados y exclusivos del Caribe mexicano. Pero no todos los que visitan Cancún son conscientes del oscuro lado que en el año 2003 una periodista llegó a investigar más a fondo a esos demonios que habitan ese lugar y que aún se lidia e investigan estos acontecimientos alrededor del mundo. Presuntos actos de tortura cometidos en injusticia en este país, haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía. 94 años. Equipararse, pederastia y se comete el abuso sexual contra los niños. Pederasta Jan Sucarcuri, tras encontrarlo penalmente responsable de pornografía infantil y corrupción de menores. Mi actitud, mi personalidad, la educación que tengo, las mujeres que me anteceden, que me han hecho quien yo soy. Su nombre, Lidia Cacho Ribeiro, nació el día 12 de abril de 1968 en la Ciudad de México. Cuando era adolescente decidió irse de casa y hacer del periodismo su arma de lucha, lo que la llevó a elegir el periodismo como vocación. La primera Lidia fue la preguntona. Desde que era muy pequeña crecí rodeada de una familia, la materna, que era una familia muy implicada en la política. Mis abuelos huyeron de la guerra en Europa y vinieron a México con mi madre, que nació en Francia. Entonces, en su casa todas las discusiones estaban súper politizadas. Él era portugués, ella era francesa, hablaban muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y hablaban mucho de España. Yo crecí en ese contexto, fui a un colegio de republicanos españoles toda mi vida. Desde pequeña estaba convencida de que quería ser poeta. Con tan solo 16 años de edad, ganó una beca literaria con el escritor Juan José Arreola, quien le mencionó que nunca sería buena poeta, porque estaba demasiado preocupada por la realidad. Y fue un choque que ella tuvo. Entonces fue cuando se encaminó hacia el periodismo. Y claro, salí a las calles de la Ciudad de México como una niña mexicana de clase media, media baja, y de pronto me enfrentaba a todo el sexismo y al racismo y a todas las cosas a las que nos enfrentamos todos los días las mujeres. Y creo que en ese momento decidí que mi voz nunca iba a ser callada, ¿sabes? Desde joven se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres, al seguir el ejemplo de su madre. Como a los 10, 12 años, que tengo diarios desde ese entonces, y ahora que los releo me doy cuenta de que estaba absolutamente consciente de las injusticias a la manera en la que lo estás a esa edad, ¿no? Y a los 23 años decidí que iba a ser periodista y comencé a hacer periodismo. Muy pronto empecé a documentar periodismo de violencia contra las mujeres. En el 2000 fundó en compañía de otras personas el Centro Integral de Atención a las Mujeres, un centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas que habían sido víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, actualmente cerrado en el 2012, por el aumento de casos de violencia extrema y falta de financiamiento hacia el centro. En el 2004 escribió el libro Los demonios del Edén, en donde denuncia a la mafia de la pederastía en México y la explotación comercial del sexo con menores con la anuencia de la clase política e implica a varios personajes públicos. Lidia Cacho abrió una cloaca muy oscura y maloliente cuando publicó su libro Los demonios del Edén. En él evidenciaba una red de trata, prostitución infantil, pornografía infantil y lavado de dinero, liderada por empresarios y protegida por políticos en Cancún, Quintana Roo. Los dos principales señalados en la investigación de la periodista y escritora fueron los empresarios Jan Sucarcuri y Kamel Nassif Borge, conocido como el Rey de la Mezclilla. El primero detenido y sentenciado. Un tribunal federal sentenció a 94 años, 3 meses de prisión al pederasta Jan Sucarcuri tras encontrarlo penalmente responsable de pornografía infantil y corrupción de menores. La periodista Lidia Cacho escribió: el magistrado que no se vende ni se asusta es Óscar Rodríguez Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a Sucarcuri denegando el amparo.
Él encabezaba, dice Lidia Cacho, la red de trata de niñas y pornografía infantil, por la que Kamel Nasif y Mario Marín me torturaron y encarcelaron. El segundo con una orden de aprehensión liberada. No solo son ellos, hay muchos más atrás de este terrible acontecimiento, y al menos 3 políticos han sido relacionados con esta red de pederastía, ya sea directa o indirectamente. Todo comienza cuando Lidia Cacho recibe la nota de una joven que afirma haber sido abusada sexualmente años atrás. Lo particular de esta acusación es a quien tenía implicado, el empresario Jansu Karkuri. Yo como columnista empecé a darle seguimiento a la denuncia que originalmente hizo una jovencita entonces de 20 años, quien fue hasta la Procuraduría de Justicia de aquí de Quintana Roo para decir que había sido víctima de abuso sexual y de pornografía de un sujeto llamado Jansu Karkuri, el dueño de un hotel, un libanés de la medianamente alta sociedad de Cancún, Quintana Roo. Jansu Karkuri emigró a México y se quedó a vivir con sus tíos en León, Guanajuato. Allí empezó a mostrar un carácter explosivo y eso ocasionó que fuera echado de la casa por su familia. En ese entonces se fue a vivir al estado de Guerrero, donde empezó a formar negocios en la zona turística, volviéndose un importante empresario en poco tiempo. En una ocasión, él fue llevado a la Ciudad de México al percatarse las autoridades que estaba ilegalmente en el país. En ese proceso conoce a Kamel Nasif, otro libanés quien era un magnate en el negocio de textiles. Charlaron unos minutos y Nasif se encargó de que Kuri no fuera extraditado al Líbano, naciendo allí una alianza que terminaría causando demasiado daño. John, así le dicen todos. Lo conozco cuando tenía 13 años. Empieza a ser como que un juego, como que cierra los ojos, no te va a pasar nada, tranquila. Es un juego, es normal. Fue la primera vez que me da un beso. Le tenía mucho miedo. Me lleva una amiga a su casa porque esta niña iba a ir a recoger un dinero que él iba a dar para unos uniformes de la escuela. Niñas desde los 5 años hasta 11 años, 12 años, 13 años, las manipulaba sexualmente y abusaba de ellas. Yo que iba a pensar que este tipo le iba a hacer algo y mi hermanita nunca me dijo nada. Vaya como toda esta pinche mierda pendeja. El hombre es muy débil, la carne es muy débil. El hombre es muy, muy débil. Yo, por ejemplo, cuando te quedó tu hermana dormida en la cama, sentí precioso. Dije, ¿cómo agradezco a cosas eso? ¿Cómo me dejó una niña dormida en mi cama? Sentí, puta, que había sacado la lotería. Siempre me hizo verlo así, ¿no? Como alguien invencible, como siempre me dijo que en México, o sea, nunca se cobran estos delitos, que es imposible, que pues él puede soltar dinero y convencer a las autoridades y ya. Y realmente tengo mucho miedo porque sé que es una persona poderosa y que tiene amigos que son influyentes y que tienen mucho dinero. Entonces le hablé a mi mamá para amenazarle, para decirle que o quitaba la denuncia o que me tuviera las consecuencias. Gracias a la investigación iniciada por la denuncia de esta víctima, Lidia Cacho recopiló la información necesaria para demandar justicia por estas cientos de niñas que sufrieron los abusos de la red de pedofilia orquestada por Kuri y Nasif, siendo el resultado el libro Los demonios del Edén en el año 2005. Pero esto, obviamente, traería consecuencias. Mira, yo en aquel entonces, en 2003, tenía un programa de televisión local, de televisión pública, y tenía un programa de radio también, y escribía en el periódico. Entonces, yo empecé a hacer mis investigaciones desde ahí. Y en mi programa de televisión hice, creo que la primera exposición sobre cómo estaba funcionando la red de pornografía infantil, invitando a una psicóloga especializada en derechos de la niñez y a un experto en explotación sexual comercial. Y saliendo de ese programa de televisión recibí la primera amenaza de muerte. Es decir, llegué a la editorial, llegué a la revista donde yo trabajaba como editora y recibí una llamada y además el tipo se identificó. Es decir, le dijo a la telefonista, quiero hablar con Lidia Cacho, y cuando le preguntó de parte de quién, dijo Jansu Karkuri. Ni siquiera se tomó la molestia de fingir que era otra persona, cuando yo ya lo había denunciado porque ya tenía elementos súper claros de que él era el responsable. Lamentablemente, este grupo detestable de hombres no permitiría que su imperio cayera, y con el apoyo del gobernador de Puebla, de ese entonces, Mario Marín, se iniciaría una cacería en contra de la periodista.
Bueno, la verdad es que fue, evidentemente es uno de los hechos más difíciles y dolorosos de mi vida, ¿no? Yo había ya recibido muchas amenazas de muerte y había preparado todo con mi equipo en la oficina, con mi propia familia. Les había dicho, estoy trabajando en este libro, lo voy a publicar, tengo amenazas de muerte. Estos sujetos son súper poderosos, uno de ellos había sido el ministro del Interior mexicano, secretario de Gobernación, es decir, no es cosa menor. Mi familia lo primero que me dijo es, adelante, tienes que hacerlo, creemos que... Valiente decisión de la familia. La verdad que sí. Y en el hacer el libro y seguir la investigación, irme a meter a las villas de estos sujetos a escondidas para obtener más información, encontrarme un policía súper honesto que estaba haciendo toda la investigación y que también recibió amenazas. De pronto tuvimos que rescatar a un grupo de niñas y niños que habían sido víctimas de estos sujetos porque también tenían amenazas de muerte para no hablar. Y los resguardamos en un refugio de alta seguridad que yo había fundado, con sus madres incluso, porque las madres también estaban en riesgo. Entonces, de pronto lo que era una investigación periodística se convirtió en una cosa enorme en la que estaba implicada pues, una gran cantidad de personas para proteger a un grupo de víctimas. En total eran 200 niños y niñas. No sabía lo que podía suceder ni quién de todos ellos, porque tenía varias amenazas de todos estos implicados. Y un día llegué a la oficina por la mañana y de pronto varios autos cerraron en la calle. Un auto se metió a toda velocidad, otros dos estaban en cada esquina y se bajaron dos sujetos, uno de ellos me puso un arma. Yo pensé que era un secuestro y yo dije contratar unos sicarios para deshacerse de mí. Me subieron al auto, me llevaron, me quitaron todas mis pertenencias, me llevaron a la Procuraduría de Justicia y ahí respiré y dije, bueno, por lo menos es un proceso legal, aunque sea injusto e ilegal, digamos, ilícito, pero por lo menos estamos en el ámbito de lo legal y puedo traer a mi abogada. Y de ahí me sacaron del cabello, arrastrada, me subieron a un auto y durante 20 horas me torturaron física, sexual y psicológicamente. Y eran dos policías en un auto y en el otro iban otros dos sujetos, esos sí sicarios, ¿no? Pagados por otro de los empresarios. Durante varios momentos, al principio me dijeron que me iban a tirar al mar, se pararon en ciertas zonas cercanas a la playa y me preguntaban si sabía nadar y después me decían que porque me había metido en los temas de la vida privada de estos señores tan poderosos, que era una estúpida, que las mujeres no deben de tocar estos temas. Y el castigo verdaderamente, es decir, la tortura sexual y psicológica y física tuvo mucho que ver con el hecho de que estaban no solamente entrenados para torturar, sino además había como esta visión de cómo se debe torturar a una mujer, ¿no? Es decir, hipersexualizada, misógina. Pero llegó un momento en el que ellos empezaron a recibir llamadas y llamadas y llamadas. Y bueno, como muchas horas después, el jefe de la policía, después supe que era el comandante, que es el que ahora hemos logrado meter a la cárcel, tomó el teléfono y me tenían afuera del auto, enfrente del mar, y me tenían tomada el cabello y me dijo, vas a aprender a nadar. Y yo estaba segura que me iban a tirar, y entonces yo les empecé a suplicar que no me tiraran al mar porque pensaba, mi familia nunca va a encontrar mi cuerpo, y yo solo podía pensar en eso, en mi familia. Y en ese momento recibieron la llamada y el comandante dijo, cambio de planes, tiene que llegar viva a Puebla. Y fue, creo que, uno de los momentos más felices de mi vida. Claro. Cuando dije, como sea, aunque sea en la cárcel, pero voy a llegar viva y puedo hablar. Señor Carcuri. Y aquí mismo me está difamando y sigue difamando. Que la finalidad de mi publicación periodística fue y sigue siendo exponer actos delictivos que pusieron y siguen poniendo en peligro la integridad física, emocional y psicológica de niñas y niños mexicanos. Pruébenlo, señora. Pruébenlo en los tribunales, no en los medios. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Con la liberación de Lidia, la población entera se puso a su favor y poco a poco la fachada se fue cayendo a pedazos.
12 grabaciones del empresario Kamel Nassif. El diario La Jornada publicó en su edición de esta mañana la transcripción de una serie de conversaciones telefónicas. Págale a una mujer en la cárcel para que la viole. Involucran al gobernador de Puebla. Desde que estaba mi amigo el gobernador antes, ahora que chingue a su madre. Mañana a esta hija de puta le dije a Náquet, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. Tú crees que estoy bromeando, ¿verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. Son 12 llamadas telefónicas realizadas entre el 16 de diciembre, día de la detención de la periodista, y el 23 o 24 de diciembre, cuando obtuvo su libertad bajo fianza. 12 grabaciones que sostuvo con diferentes personalidades, una de ellas el propio gobernador del estado de Puebla, Mario Marín. Señor, lo voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Es decir, ya la noticia ya agarró nivel nacional, papá. Que agarre nivel nacional, chingado. Ya que chingado, ya estamos en la pachanga, ¿no? Ya estamos en la pachanga. Ándale, Juanito. Ándale, nos vemos. Pues al señor gobernador no le tembló la mano, claro, no nos tiembla. Ni nos temblará. No se siente en Dios. Así es, en el poder. Dígame, ¿no le da vergüenza estas conversaciones, señor gobernador? Desde luego que son reprochables a todas luces, condenables, y desde luego que son vergonzosas. Y por eso la desconozco y la rechazo totalmente, porque no corresponde a quien soy. Si usted me dice que el de la grabación que escuchamos no es usted, ¿por qué no ha presentado una denuncia? Bueno, porque no hay un autor. Esta conversación que es totalmente editada. ¿Es editada o es falsa? Bueno, pues no es la mía. ¿Nadie conoce en Puebla a Kamel Nassif? Sí, lo conoce todo el mundo, yo lo conozco. Él es un empresario poblano, tiene inversiones en Puebla. ¿Y es su amigo? Desde luego que no. No puede ser mi amigo alguien que atenta contra la ley o alguien que se expresa así de esta manera y alguien que está es sospechoso de delito contra los niños. Ahí está el vocero, es el trabajo del vocero. Pero es un tema directo del gobierno del Estado, señor. Yo no leo chismes, yo tengo cosas más importantes que atender. Para el gobierno del Estado resultan intrascendentes las grabaciones que se exhiben en un medio de comunicación nacional. Para nosotros es un caso cerrado. A mí me da pena el gobernador, porque lo han puteado. ¿Sabe qué? El gobernador, digo, chinguen a su madre. Él la trae contra los periodistas, A todas aquellas fuerzas perversas que quieren afectar a Puebla, les digo que no provoquen a mis campesinos que tanto quiero y por los que tanto trabajo, que no molesten ni provoquen a mis queridos abuelitos y abuelitas y a las personas con discapacidad que tanto necesitan de mí. Que no provoquen a los poblanos. ¡Marín fuera de Puebla! ¡Vete de aquí! ¡Mi héroe, papá! ¡Te vamos a sacar! ¡Mi héroe, papá! ¡Te vamos a sacar! ¡Mi héroe, papá! ¡Te vamos a sacar! ¡Mi héroe, papá! Desde las 8 de la mañana, personas de distintas ciudades del estado de Puebla llegaron al punto de reunión. Se calcula que participaron unas 40,000 personas. Algunos campesinos, muchos integrantes de las redes ciudadanas. Gentes de todos los sectores, de todas las clases sociales, señoras popis de la ciudad de Puebla, gente de la coalición, del PAN, zapatistas, sindicalistas, universitarios, preocupados por esta situación.
castigo, si toda esta repulsa sirve para nada, habremos perdido toda esperanza en alcanzar la democracia. Le pido a la Suprema Corte de Justicia que retire el fuero a Mario Marín. Fue en el año 2007 cuando se hizo por fin justicia para esas cientos de víctimas. Permiso. Jefe, ¿cómo se siente? Casi no le gustan las niñas más grandes, ni las mujeres más grandes, porque dice que no las puede controlar. Desde los 6 hasta los 16 años. Digo, es casado y tiene 5 hijos y su esposa está completamente de acuerdo. Yo a mi esposa le debo todo. Pero yo no le sé si le llamo desgracia o buena suerte o pendejada, que mi marido me contaba todo. Él no es un violador, no es un monstruo como lo están pintando. Queremos probar que todo es mentira. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo nunca he violado a nadie. Nunca le he faltado respeto a nadie. Lo quiero recalcar y lo quiero repetírselo. Y a mí el día que usted me traiga una muchacha que diga que yo la violé, escupe usted en mi cara. Escupe usted en mi cara. 8459. Aquí estoy, yo. Abren paso. La pregunta con la atención que se hace mención, todavía con las preguntas que dice la señora, porque yo hablo de derecho. El señor de nombre Jan Toma Sucarcuri. Que ha tenido conversaciones del uso sexual de mujeres menores con el señor Sucarcuri. Y aquí mismo me está difamando y sigue difamando. Que la finalidad de mi publicación periodística fue y sigue siendo exponer actos delictivos que pusieron y siguen poniendo en peligro la integridad física, emocional y psicológica de niñas y niños mexicanos menores de edad. Ella habla del tráfico de influencias. El tráfico de influencias es de ella. El problema de fondo fue no tanto su pasquín libro, sino las denuncias que hizo en un noticiero de nivel nacional sobre denuncias de acoso sexual. Eso provocó el daño a cientos de trabajadores, señora, porque en los contratos de exportación lo primerito que se dice en un contrato, que si hay acoso sexual a alguna de las trabajadoras, serán cancelados los contratos sin previo aviso. No ha acreditado de forma alguna haber perdido contratos
a raíz de la publicación de mi libro. Pruébenlo, señora. Pruébenlo en los tribunales, no en los medios. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Eso es punto y final, señor. Y certifique su señoría la actitud grosera y de tintes violentos del señor Kamel Nazif. Que no trate de destruir una persona nada más porque es Lidia Cacho, más cercana a la Virgen de Guadalupe. No tengo nada que contestar. El llamado Rey de la Mezclilla ratificó su denuncia por difamación. También hubo un careo con el textilero Hanan Aked, quien al ser interrogado por la autora del libro Los demonios del Edén, si consideraba honesto haber organizado su violación en el penal poblano, dijo, nunca se llevó a cabo. No dijo, nunca se planeó. Cada vez que avanza el juicio de Zúcar Kuri, se van probando una y otra vez todo lo que dice mi libro. Entonces me parece que queda al descubierto quién está diciendo la verdad y quién está tratando de encubrirla, ¿no? No sé si asistimos al derrumbe de un demonio. Creo que todavía falta mucho para que un hombre con el poder de Kamel Nazif se derrumbe. Me parece que apenas está comenzando a enojarse. A ver, ¿qué quieren saber? Primero pérdidas que afirma cuánto ascienden y cómo se están dando. Irreparable el daño que hizo la señora. Irreparable, no lo puedo cuantificar. Difamadora, asquerosa, perversa, no puedo más calificativo. ¿En qué proyectos apoyó al exgobernador Joaquín Henry? Señores, es todo lo que tengo que hablar. Es todo lo que tengo que hablar, señores. Adiós. ¿Usted había sido tan famoso como hoy? ¿Han sido justos o injustos con usted? ¿Cómo se siente por tanta difusión que ha habido? ¿Qué piensa de que el gobierno de Puebla está investigando sus empresas en el estado? Se acabó la relación que mantiene con Mario Marín Torres, señor. ¿Por qué no responde? وين هاي البنت من ميامي؟ في تامبا. بتجي هلا جاي لاحد انا بصلح هذا بصلح. بس هاي شرموطة مثلك. عايزي وقت بدك تشوفها. كم تدفع لك؟ إلني. 1500 يا حالق ايدينك يا وبتصرف راشي 500 $2000. صرفك بتجيب الفئة. عندها ايه؟ عندها رفيعة حلوة شعرها حلو. جيبها؟ اللي عيمتها ونجيبها. عيمتها؟ جمت الجاي حرق لينك. اوكي شيل الكسر اخي. ايه فلا تعرف هذه تجي لبنيك ايه؟ لا انا aquí la chingamos todos, ¿la? No odio ni siento ningún rencor ni ningún enojo en contra de Kamel Nazif. Pienso que son hombres que rompen las reglas sociales y que rompiendo esas reglas han hecho mucho daño. Yo creo que Zúcar Kuri, como cualquier otro agresor al que nosotros hemos denunciado, que no se ha hecho público. Nosotros trabajamos en el CIAM y bueno, atendemos 70 casos al mes. Entonces de esos 70 casos, muchísimos de esos agresores acaban en la cárcel y no son escandalosos. Simple y sencillamente se hace justicia, con mucho trabajo, a contracorriente. Y nosotros trabajamos purificando nuestra intención. Yo creo que hay cosas que van ensuciando el país, ¿no? Y que hay caídas que nos hacen creer que es una mierda. Pero también hay montañas que nos hacen ver la luz y ver el otro lado de la vida y ver el otro lado de México, decir, por supuesto que se puede transformar y que hay muchísima esperanza y que espero que mis sobrinas y mis sobrinas nietas y la gente que venga luego diga, este país es distinto porque la gente que estuvo atrás se responsabilizó de él.
Lo que a mi juicio procede es ampliar la investigación. Este recinto hoy vio una decisión histórica de la Suprema Corte en donde ordena que se reinicie la investigación y fundamentalmente que se investigue al gobernador del Estado de Puebla, a la procuradora, a la juez que conoció del asunto y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Es monumental el papel de la Suprema Corte porque nos está diciendo que sí se van a atrever a investigar a los servidores públicos que se coluden con el crimen organizado para callar a las y los periodistas. Algunos los matan, yo tuve la suerte de sobrevivir y me parece que es muy importante volver a decir que el periodismo está sirviendo como una suerte de ministerio público ciudadano que está abriendo estos delitos entre el poder formal y el poder criminal. Pero la lucha no tendría un final. Kamel Nacif y Mario Marín aún continuarían buscando represalias en contra de Lidia a lo largo de los años, pero afortunadamente la justicia llegó sobre ellos. Mario Marín dejó el cargo de gobernador de Puebla en el 2011 y desde entonces se alejó de la vida pública. Su última aparición fue el 31 de marzo de 2019, cuando participó en el arranque de campaña del entonces candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino. Hoy fue detenido en Acapulco, Guerrero. Se escondía en esta propiedad, la casa de Alicia, su hermana, en la colonia Cumbres de Figueroa. Así se vio el despliegue de agentes ministeriales, quienes se lo llevaron a Cancún. Una magistrada federal ahí en Quintana Roo le giró una orden de aprehensión en abril de 2019 por presuntos actos de tortura cometidos en 2005 contra Lidia Cacho. Este jueves fue detenido Kamel Nacif, el rey de la mezclilla en el Líbano, uno de los héroes, dirían por ahí, de la corrupción, después de ser buscado por las autoridades mexicanas tras estar presuntamente detrás de la detención de la periodista Lidia Cacho en el año 2005. Bueno, le quito el presuntamente, detrás de la periodista Lidia Cacho, la detención de la periodista Lidia Cacho, ahí estaba Kamel Nacif. A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora indicó que se encuentra testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Nacif, figura a la que señaló de estar detrás de la tortura que sufrió, así como otros delitos no menos graves. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. La vida de Lidia ha sido todo un caos. Las personas que ella pensó la iban a ayudar fueron las que la terminaron traicionando. Pero todo esto lo hizo para que la sociedad supiera la verdad. Tú creciste en una familia muy política, muy comprometida también con la igualdad, pero en México, en un país especialmente machista. ¿Tú recuerdas cuál fue ese primer momento en el que tu educación chocó con la realidad social de tu país? Yo creo que tenía 5 o 6 años fácilmente. Mi madre era psicóloga, activista y trabajaba con mujeres en las zonas más pobres de la Ciudad de México. En la actualidad, Lidia todavía trabaja para documentar los crímenes contra las mujeres, niñas y niños en todos los contextos y en diferentes países. Ha escrito 14 libros derivados de sus conocimientos y experiencias, desde poesía hasta ficción. Un manual para prevenir el abuso de menores, ensayos sobre temas de amor y género, los best-sellers internacionales sobre tráfico sexual, esclavismo, pornografía infantil. Sus libros se han traducido a diferentes idiomas, entre ellos francés, inglés, alemán, portugués, italiano, entre muchos otros. Y de hecho, en este año sacó un libro llamado Rebeldes y Libres. La idea surgió tras entrevistar en España durante mucho tiempo a cientos de menores de 18 años acerca de sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos, sus reivindicaciones, su identidad sexual. Chicas diferentes que opinan abiertamente y exponían sin tapujos sus maneras de pensar sobre el feminismo. Un feminismo de brazos abiertos, que las incluya a todas. Gracias a su Instagram nos enseña que da giras por sus nuevos libros, eventos e incluso obras teatrales sobre su más famoso libro, Los demonios del Edén. Al parecer, Lidia no tiene plan alguno
de regresar a México ni de acabar su activismo para crear un mundo mejor.